Llegamos ahora a la sección en donde el apóstol Pablo ha llegado a la ciudad de Jerusalén. Retrocediendo a nuestra última lección, Pablo ha culminado su tercer viaje de predicación. Un viaje que le ha tomado aproximadamente 4 años y medio y en el que ha recorrido más de 3.200 kilómetros por tierra y por mar. Ya ha llegado a Jerusalén. Esta es su última visita, es la 5ª visita que Pablo hace a Jerusalén. Pablo ya no va a volver a Jerusalén. Y lo que vamos a ver a partir de la lección de hoy y en las que vienen, tiene que ver con los últimos años de vida del gran y increíble apóstol Pablo, tal como nosotros hemos visto en todo este proceso de evangelización y de cómo él ha llevado el evangelio de salvación en todo este territorio, sobre riesgo de peligros, atracos, homicidios, morir ahogado, etc. Y lo que vamos a ver a partir de la próxima lección es el encarcelamiento del apóstol Pablo. Un encarcelamiento de 2 años en la ciudad de Cesarea. Y es estando allá donde él va a solicitar que sea el emperador romano, César, quien defina su situación. Empezando entonces, mis hermanos, tengan presente que Pablo va a sufrir 2 encarcelamientos y el último va a culminar con su vida, con su muerte, va a ser decapitado. Hechos capítulo 21, empezando en el verso 17 hasta el capítulo 23, verso 32. Nos habla de esta experiencia del apóstol Pablo y de su última visita a Jerusalén, que va a culminar con su primer encarcelamiento. Empieza en el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo está acompañado por un grupo de hermanos que han venido con él desde Europa oriental, de Grecia, más específicamente, como nos habla el texto inspirado, de Macedonia y de Acaya. Llega a Jerusalén y los hermanos, con gran alegría, lo reciben. Este viaje desde devolviéndonos al dibujo, al mapa donde nosotros culminamos, este viaje desde Cesarea a Jerusalén le ha tomado al apóstol Pablo aproximadamente 2 días. Recuerden que los viajes en ese entonces no eran como los viajes de ahora. Eran viajes o a pie, o en camello, o en caballo, o en burro. Aprovechando que ellos han llegado a Jerusalén, entonces la ofrenda que Macedonia y Acaya recogieron para los santos necesitados en Jerusalén ha sido traída por el apóstol Pablo, por sus compañeros, y la han entregado a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Retrocediendo a las lecciones anteriores, al segundo viaje del apóstol Pablo, cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, escribe de esa ofrenda que Macedonia y Acaya recogieron para los santos necesitados de la iglesia en Jerusalén. Leamos el texto. Asimismo,
hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pues Pablo, cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, les recuerda cómo los hermanos de Acaya y de Macedonia hicieron un esfuerzo aún más allá de sus capacidades para enviar el socorro y la ayuda a los hermanos en Jerusalén. Cuando Pablo está en Corinto, escribe la carta a los Gálatas y también la carta a los romanos. Y les habla de esa ofrenda de Macedonia y Acaya. Y dice, versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bueno, Pablo ya está en Jerusalén, ha llegado a Jerusalén, dice el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Podemos inferir que es el momento en el cual Pablo, en ese momento, con los compañeros que iban con él, que habían convenido con él desde Grecia, desde Macedonia y de Acaya, entregan a los ancianos en Jerusalén la ofrenda que ellos recogieron por todos esos lugares para suplir las necesidades de los santos de la iglesia en Jerusalén. Ahora, como dice ahí en el verso 17, los hermanos los recibieron con gozo. Esta fue quizás una bienvenida informal que se dio en la casa de Nasón, que como habíamos estudiado nosotros en la última lección, allá el hermano Nasón había preparado su casa en Jerusalén para que Pablo y los que venían con él se hospedasen en su casa. Aquellos que vienen con Pablo son recibidos por los ancianos de la iglesia en Jerusalén y por Jacobo. Verso 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo estaba dando su informe en detalle, informando sobre un lugar tras otro y la aceptación del evangelio en cada uno de los lugares donde él estuvo. También, la parte final del verso 19 dice, también contó que Dios había hecho lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo enfatizó que Dios había hecho la obra y que Dios estuvo obrando a través de Pablo durante esos 4 años y medio que duró este tercer viaje de evangelización. No es difícil imaginar algunas de las cosas que Pablo habría dicho en este informe que está presentando a los ancianos en Jerusalén. Habrá contado cuántos gentiles habían abandonado sus ídolos y vivían fieles a Dios hasta el punto en que la asistencia a los templos de los ídolos había disminuido considerablemente. También habría explicado cómo la gratitud de los gentiles los había llevado a emprender una generosa contribución para los hermanos de Jerusalén. Luego habrá presentado a los mensajeros de las iglesias que habían llevado la ofrenda. Tal vez
Habló de las congregaciones individuales que representaban al presentar cada uno de estos hombres, de estos hermanos que venían con él. Podemos imaginar que Pablo haría referencia a la amonestación que recibió al final de la conferencia en Jerusalén, de que se acordara de los pobres. Y la ofrenda, esa ofrenda que él trajo junto con estos otros hermanos, diría él a los ancianos en Jerusalén que era solo un ejemplo de que había hecho todo lo posible por cuidar a los demás. Y quizás mientras Pablo hablaba, experimentó algo de ansiedad de la que había hablado en la carta a los romanos, una ansiedad sobre cómo sería recibida la ofrenda. Continúa entonces en la lectura y dice Lucas en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Recuerden, Pablo, sus compañeros han llegado con esta ofrenda de Macedonia y Acaya. Y la ofrenda que él trajo con estos hermanos fue un intento de Pablo de cerrar la brecha entre los cristianos judíos y los gentiles. Desde el capítulo 15, nosotros vimos ese conflicto que se presentó con aquellos judaizantes que estaban diciendo que los gentiles para poder ser salvos tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Había una brecha entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Había una animosidad hacia los judíos que la fe y el amor cristiano habían ayudado a vencer a los cristianos gentiles, pero también había una animosidad profundamente arraigada hacia cualquier gentil por parte de los judíos. Y ellos también necesitaban practicar algo de la fe y del amor cristiano. Los ancianos en Jerusalén recibieron amablemente la ofrenda, pero le dicen a Pablo que se necesitará más para sanar la brecha que la misma ofrenda. Ayudaría, pero que había muchos prejuicios, viejos prejuicios y algunos rumores maliciosos que debían superarse. Le dicen a Pablo, ya ves, hermano, como millares, como miles de judíos hay que han creído. Ahora, observen aquí que los ancianos se refieren a Pablo como hermano. Es reconocido como un hermano. Jacobo, que es uno de los líderes de los cristianos en Jerusalén, está incluido aquí, reconociendo a Pablo como un hermano. Recuerden que al principio no le creían. Cuando Pablo fue a Jerusalén, después de haberse convertido en cristiano y quería formar parte de la iglesia en Jerusalén, no lo recibieron porque creían que él era un impostor. Tuvo que intervenir Esteban e interceder en favor de Pablo para que lo reconocieran como miembro de la iglesia en Jerusalén. Y aquí vemos ya en esta quinta visita que ya se habla de él como el hermano Pablo. Y dice en la parte final del verso 20, y todos son celosos por la ley. Ahora, eso quiere decir que los cristianos judíos todavía observaban la ley de Moisés. En particular, los sacrificios,
las distinciones de comidas y de días, las horas de oración y las fiestas. Y puede parecer sorprendente que estos cristianos sigan observando los ritos mosaicos, porque como sabemos, la ley había sido abolida, había sido clavada en la cruz. Pero recordemos que, primero que todo, la ley mosaica fue ordenada por Dios. Y los judíos habían sido entrenados toda su vida antes de convertirse en cristianos. Habían sido entrenados toda su vida para que guardaran los estatutos de la ley de Moisés. Y aún así no había nada pecaminoso en ellos. Los apóstoles habían cumplido con gran parte, si no la mayor parte de la ley, mientras permanecieron en Jerusalén, dando así un ejemplo para los conversos del judaísmo. Y también recordemos que cuando se llevó a cabo la conferencia en Jerusalén con respecto a la situación de los gentiles por el problema de los judaizantes, en esa reunión en Jerusalén se hizo alusión a esa situación. Y no se tocó la cuestión de si los judíos conversos debían guardar la ley o no debían guardarla. Esa conferencia dejó en claro que las obras de la ley no eran necesarias para la salvación. En las prácticas religiosas, la gente a menudo observa muchas cosas que no son absolutamente necesarias para la justificación, pero que no son malas en sí mismas. Pero dentro del plan de Dios, dentro del arreglo de la providencia de Dios, se acercaba el tiempo cuando el templo sería destruido por los romanos. Y esto traería un fin efectivo a la observancia de los ritos mosaicos. Parece, cuando uno lee las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, y los sermones de él en Hechos de los Apóstoles, que el pueblo judío ya había empezado a perder algo de su apego excesivo a Moisés. Pero aún tienen que confiar en el Antiguo Testamento, porque aún no se ha escrito el Nuevo Testamento, no se tienen los libros del Nuevo Testamento. El único escrito de referencia que hay en ese momento es la ley de Moisés. Pero el celo por la ley se había convertido casi en una característica nacional entre los judíos. Continuando, en el verso 21, leemos lo que dice. Pero, hablando de estos miles de judíos que han creído y que todos son celosos por la ley, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en este versículo 21, hermanos, es una falsa acusación contra el apóstol Pablo. Pablo en ningún momento enseñó que abandonaran la ley de Moisés. Pablo en ningún momento enseñó que no circuncidaran a sus hijos. Pablo en ningún momento enseñó que no observaran las costumbres de la ley de Moisés. Verso 21 empieza diciendo, pero se les ha informado en cuanto a ti. Hay una versión que dice, hay un rumor que se ha divulgado en cuanto a ti. Eso era más bien un rumor, no algo que se podía demostrar ni comprobar. Cuando uno observa el comportamiento de Pablo, en ningún momento, jamás el apóstol Pablo enseñó y exigió que no circuncidaran los judíos a sus hijos. En ningún momento Pablo les dijo a ellos que apostataran de Moisés, que abandonaran la ley de Moisés. Eso era totalmente falso. Se les había susurrado, se les había dado un rumor, se les había dicho un chisme
a fin de destruir a aquellos, como en este caso el apóstol Pablo, que enseñaba la verdad y predicaba la verdad. Recordemos, por ejemplo, el caso de Timoteo. Devolviéndonos al segundo viaje de Pablo, acompañado de Silas, dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En segunda de Timoteo, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, le recuerda de su mamá y de su abuela, de cómo ellas le habían inculcado la fe. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, Timoteo tenía una buena reputación en Derbe, en Listra. Y por eso Pablo nos dice ahí el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Pablo lo invita para que lo acompañe en el resto de viaje, en este segundo viaje de predicación. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vemos entonces que Pablo en ningún momento condenó la circuncisión. Pablo en ningún momento prohibió la circuncisión entre los judíos. Aquí vemos el caso de Timoteo. Timoteo, siendo judío, no estaba circuncidado. Y Pablo dijo, bueno, para que Timoteo sea de buena ayuda para mí, es necesario circuncidarle, no por cuestión de salvación, sino por cuestión de que él es judío. Y dentro de la práctica judía existía lo relativo a la circuncisión. Por eso lo circuncidó. O recordemos el caso de Tito. Es más, volviendo al texto de Hechos 15:5, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Con respecto a Tito, que era gentil, no judío, a diferencia de Timoteo, Pablo, mire cómo obró en el caso de Tito. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, pues gentil, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, lo que se estaba diciendo del apóstol Pablo era una falsedad, era un rumor. Pablo en ningún momento enseñó que no circuncidaran a sus hijos, los judíos. Pero él dijo a los gentiles, no hay que exigirles, no hay que obligarles a que sean circuncidados. Vemos como Tito, y lo acabamos de leer en esta porción de Gálatas 2, Pablo no permitió bajo ninguna circunstancia que Tito fuera circuncidado como requerimiento para su salvación, porque no era necesario. Por eso dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. En más de una ocasión el apóstol Pablo enseñó que la circuncisión es nada y la incircuncisión también es nada. No es un requisito para la salvación. Y también Pablo enseñó que la ley de Moisés fue una guía para llevarnos a Cristo y que ya estamos bajo la fe.
Y estando bajo la fe ya no es necesaria la ley de Moisés. Las cartas de Pablo estaban dirigidas a los judaizantes que trataban de obligar a los gentiles conversos a guardar la ley. Pablo nunca permitiría que un asunto de libertad se convirtiera en una prueba de fe. Señor Goodwin, en su libro Una armonía de la vida de San Pablo, hablando del caso de Timoteo y el caso de Tito, escribió: la circuncisión de Tito, como caso de prueba, fue por supuesto fuertemente demandada por los legalistas farisaicos. Pero como Pablo la resistió fuertemente, no la hizo cumplir. Ceder aquí, aunque sea por un momento, hubiera sido fatal para la causa de la libertad cristiana y hubiera implicado una circuncisión total de los conversos gentiles, lo cual era imposible. Pero, ¿cómo podía Pablo consistentemente circuncidar a Timoteo? La respuesta es que circuncidó a Timoteo como judío, no como un gentil, y que lo hizo como un acto voluntario de conveniencia, con el propósito de hacer a Timoteo más útil entre los judíos, quien tenía un reclamo sobre él como hijo de una madre judía y no le sería permitido enseñar en las sinagogas sin esta señal de membresía. Mientras que en el caso de Tito, un griego puro, se exigía la circuncisión como un principio y como una condición para la justificación y la salvación. Pablo era flexible y se resistía a las demandas de los falsos hermanos, pero siempre estaba dispuesto a adaptarse a los hermanos débiles y volverse como judío para los judíos y como gentil para los gentiles, a fin de salvarlos a ambos. Espero que esto quede claro para nosotros, hermanos. ¿Por qué circuncidó a Timoteo y por qué no circuncidó a Tito? Llegamos ahora, en vista de esta situación, los hermanos en Jerusalén, los ancianos y Jacobo, le hacen una solicitud a Pablo. Una solicitud de un voto, cuyo objetivo era disipar las sospechas que los judíos cristianos tenían con respecto al apóstol Pablo. Empezando en el verso 22, le dicen: ¿qué hay pues? Le dicen los ancianos a Pablo: la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Ya deben saber que estás aquí. Ya se debe haber regado la noticia de que usted ha llegado, que está aquí en Jerusalén, y obviamente los judíos se van a reunir. Entonces le hacen esta solicitud a Pablo: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es muy difícil llegar a todos los que han escuchado y creído un rumor en un esfuerzo por corregirlo. Por eso Jacobo y los ancianos le sugieren a Pablo un proceder que toda la hermandad en Jerusalén observaría o escucharía y que les mostraría que Pablo no había abandonado todas las costumbres de Moisés. Y también parece que ese plan que ellos le sugieren tendría el mejor efecto después de alguna deliberación por parte de los ancianos. Dice así: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Bueno, la pregunta: ¿qué voto? ¿Qué tipo de voto era ese el que tenían la obligación de cumplir estos 4 hombres? La mayoría de escritores y de comentaristas han sentido que era el voto del nazareato.
No lo confundan con nazareno. Jesús era de Nazaret. Una cosa era ser de Nazaret y otra cosa era el voto del nazareato o ser nazareo. Una cosa es ser de Nazaret y otra cosa es ser nazareo. En tal voto, además de lo que se prometía a Dios, la persona que hacía el voto también asumía ciertas restricciones autoimpuestas. Incluida estaba la abstinencia de vino, dejar crecer el cabello y la barba y no entrar en contacto con ningún cadáver. La duración de ese voto podía durar entre 8 días y un mes o más, incluso por el resto de la vida del hombre. Si fuera un voto nazareo temporal, al expirar el tiempo del voto, un sacerdote debía afeitarle el cabello en el templo de Jerusalén y quemarlo en el altar del holocausto junto con el sacrificio de un cordero para el holocausto, una oveja como sacrificio expiatorio y un carnero como ofrenda de paz. El libro de Números, en el capítulo 6, nos informa acerca de ese voto del nazareo o del nazareato. Recuerden que Juan el Bautista era nazareo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día lo hará. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo,
y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitiere, según el voto que hiciere, así era conforme a la ley de su nazareato. Vemos entonces, hermanos, por hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de leer en este capítulo 6 de Números. Debía abstenerse de vino. Debía dejar crecer el cabello. Debía dejarse crecer la barba y no entrar en contacto con ningún cadáver. La duración del voto podía variar entre 8 días y un mes o más, o incluso para el resto de la vida de la persona que hizo el voto. Al expirar el tiempo del voto, un sacerdote debía afeitarle el cabello en el templo en Jerusalén y quemar ese cabello en el altar del holocausto junto con el sacrificio de un cordero como ofrenda de paz. Al tal hombre se le permitía cortarse el cabello, no afeitarlo con navaja y llevarlo con él la próxima vez que fuera a Jerusalén y ofrecerlo allí al mismo tiempo que ofrecía sus sacrificios y tenía la cabeza rapada, siendo rapada por el sacerdote. Alguien puede preguntar, ¿por qué el voto en esta ocasión de parte de estos 4 varones? Y que fue la sugerencia que le hicieron al apóstol Pablo. Ciertamente no fue por deferencia al Antiguo Testamento, como si la ley de Moisés todavía estuviera en vigor. Los votos en la Biblia, en la palabra de Dios, son un asunto que cae en el ámbito de la libertad cristiana. No hay nada contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento en que un cristiano haga tales promesas solemnes a Dios. Le dijeron en la sugerencia a Pablo por parte de estos hermanos, tómalos contigo, toma estos 4 varones, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Recuerden que, como explicaba hace un momento y lo leíamos en número 6, los votos nazareos por lo general eran por un periodo de 30 días. Ahora, Pablo tenía la intención de salir pronto para Roma, como él había escrito en la segunda carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos cuando estuvo en Corinto. Un periodo tan largo de 30 días le presentaría a Pablo una dificultad si tenía la intención, como él lo sugirió, de salir pronto de Jerusalén con rumbo a Roma. Él no quería quedarse durante los 30 días completos. Ahora, las prácticas judías ofrecían otro curso de acción si se presentaba una situación así. Un hombre podría asociarse con un nazareo o una compañía de ellos, como en este caso estos 4 varones, pasar por el proceso de la purificación, ofrecer sacrificios con ellos y pagar sus sacrificios. Por eso le dijeron a él, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza.
Ahora, cuando habla aquí de los gastos, esos gastos implicarían el pago que había que darle al sacerdote o al levita que rapaba la cabeza, y también el pago de los animales sacrificados, como leímos en número 6, 2 palominos o 2 tórtolas y un cordero. Eso fue la sugerencia que le hicieron al apóstol Pablo. Dijeron: Pablo, existe este rumor de usted, que usted está enseñando a los judíos a que abandonen la ley de Moisés, a que apostaten de ella, a que no circunciden a sus hijos y a que no guarden las costumbres. Entonces, la solución salomónica de los ancianos en Jerusalén junto con Jacobo fue: Pablo, vamos a callarles la boca. Vamos a demostrarles que usted no anda enseñando eso, que usted anda rectamente, que usted anda ordenadamente. Y de esa manera vamos a callarles ese rumor y ese chisme y murmuración que se ha levantado contra usted. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Esta entrada de Pablo en el templo, después de haberse purificado con estos otros 4 varones, dio pie para que se armara la de Troya en el templo. Pablo va a ser arrestado, Pablo va a ser golpeado, Pablo va a ser encarcelado. Pero eso forma parte de la próxima lección, cuando el apóstol Pablo es arrestado por la guardia del templo. Antes de terminar esta primera parte de la experiencia de Pablo en Jerusalén y cómo se inicia su primer encarcelamiento, el señor Barclay en su comentario escribe: a los responsables se les ocurrió algo para que Pablo demostrara públicamente su ortodoxia. 4 hombres estaban a la mitad de cumplir un voto de nazareos que se hacía para dar gracias a Dios por algún favor especial. Suponía no comer carne, ni beber vino, ni cortarse el pelo en 30 días. Parece que, por lo menos en algunos casos, había que pasar los últimos 7 días en el recinto del templo y al final había que hacer ciertas ofrendas. Un cordero de 1 año como ofrenda por el pecado, un carnero como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, tortas de harina con aceite y una ofrenda de carne y de bebida. Por último, tenían que afeitarse el pelo y quemarlo en el altar con el sacrificio. Está claro que era un voto caro. Tenían que dejar de trabajar y comprar todos los elementos del sacrificio. Estaba por encima de las posibilidades de muchos que querrían hacerlo, y por eso era una obra meritoria el costear los gastos de otra persona. Eso es lo que le pidieron a Pablo que hiciera con aquellos 4, y él estuvo dispuesto. De esta manera, demostraría ante todo el mundo que era un fiel cumplidor de la ley. No nos cabe duda de que aquello le resultaría desagradable, pero ahí está su grandeza, en subordinar sus propios deseos y puntos de vista al bien de los demás. Hay casos en los que llegar a un compromiso no es señal de debilidad, sino de fuerza. Como les acabo de comentar, mis hermanos, en la siguiente lección vamos a ver cómo Pablo es asaltado por la multitud en el templo y es entonces arrestado por el tribuno de la compañía. Pero ello formará parte de nuestra próxima lección. Así que los invito a que
de aquí al jueves, cuando estaremos teniendo esta próxima lección, lean a partir del versículo 27 hasta el 39 del libro de Hechos de los Apóstoles.